Buen día, profesora. Yo tengo una consulta, ahí le comparto Hola, pantalla. sí. Eh, Decime. sí, ahí estoy buscando porque es del libro, del Ángela. A ver, pará. Ahí está viendo. Sí, En esta parte no entendí bien por qué en la estructura hexagonal compacta los esfuerzos de cortantes críticos son mayores dependiendo la relación de... perdón, justo no te escuché que pasó un auto. Ah, ¿Podés subir un poquito el tono de voz a ver si no me pongo los auriculares? No ¿ahí me sé. escucha mejor? Sí, un poco. Ahí vemos. Está bien. Justo tenía la ventana abierta y voy a poner este micrófono. A ver. ¿Me escucha? ¿Me escuchás? Sí, sí, yo le escucho. ¿O se cortó esto? Hola. ¿Me escuchás, Tomás? Sí, sí, ahí le escucho. ¿Usted me escucha? ¿Me escuchás, Tomás? Sí, creo que usted no escucha, profesora. A ver, Oh, se sale un gato, sí. ¿cómo se sale el chat acá? Ah, ¿Me escucha, profesora? sí, Ah, está bien. Me parece que usted bien. no me escuchaba. Ah, pará, entonces esta cosa no está funcionando, el altavoz. Bueno, ¿Ahí me escucha bien? Si no, sí, subo el tono de voz. Ah, bien. sí, te escucho ahí. Acá no entendía bien por qué el esfuerzo cortante en la estructura hexagonal compacta era Sí, mayor dependiendo la relación de CA. O sea, eh, sé que tiene que ver con los planos los planos compactos de deslizamiento, pero acá no entendía bien por qué en el zinc el esfuerzo cortante crítico era mayor que acá decía que en el titanio. Sé que, bueno, acá dice que tienen una relación distinta de CA, pero no entendía bien porque hacía una comparación acá con el zinc, hace con los planos compactos basales y en el titanio hace con los planos de las caras del hexágono, o sea, los planos verticales. bueno, de la cara o de la base. No, en el zinc hace de la base, que acá dice los Sí. planos basales. Bueno, por acá decía, acá planos basales compactos. Y en el titanio dice de los planos 1, 0, bueno, que son los planos verticales. Acá dice los planos o cara del prisma. Mayor. Ahí no sé por qué mezcla las dos cosas. Lo que uno tiene que tener en mente es que si esa relación desea, lo que hace justamente es separarte, ¿sí? La base, las dos bases en realidad, ¿sí? Con la relación C sobre A, ¿no? Claro, ¿Sí? Cuando eso da grande es porque el C es grande o el A es chiquito, la base es chiquita, ¿sí? sí. Entonces, es importante ahí la direccionalidad que tiene el esfuerzo respecto ¿cómo se llama? De C, sobre todo, ¿sí? Ah, está bien.
claro, Entonces, claro, las fallas van a ocurrir en los planos que están menos compactos, que son los de los costados, no el de la base. ah, está bien. En el Sin, hexagonal, ¿sí? Cuando cl- hablamos si lo vemos desde el punto de vista de FCC, el plano más compacto está en la diagonal del cubo. O sea, ese no se va a romper, ese plano, no se va a separar, lo que va a hacer es solo que se deslice respecto de los otros, ¿sí? está bien. En principio eso es lo que hay que tener en cuenta. Tiene una cosa rara, ¿por qué hace CCA y CCQ? ¿Qué nomenclatura extraña tiene? De Sí, todas maneras, esto, lo que es propiedades mecánicas, la idea es que lo vean con Pablo, porque después, bueno, en ese detalle, Pablo es el que le va a tomar. Pablo se los dio, Pablo se los va a tomar, ah, está ¿sí? bien, está Eso bien, es el lunes a las 9 de la mañana, está bien, ¿sí? perfecto, Para la parte de propiedades mecánicas, si tienen consultas, resérvenlas para el lunes. Acá tratemos de hacer lo que no era mecánico, ¿sí? está bien, Si se puede. ¿Bien? sí. Entonces le consulto algo de diagrama de fases. Sí, sí, sí. Todo lo otro que no sea mecánico. Eh, Mecánico así en que tiene que ver claro, con los test tecnológicos, con la parte de fractura y está eso, bien, ¿sí? Cosas más. Obviamente que se relaciona a cuestiones microestructurales y de estabilidades de fase después con propiedades mecánicas, está mm. claro, eso sí lo podemos ver en el problema. Sí, decime, a ver. Acá no entiendo por qué no es un diagrama de fases. A ver, eso en principio es un diagrama, diría ahí, ternario en polímeros, ¿sí? Claro, Donde es una mezcla de polímeros, ¿sí? Fíjate que A, B y S son ya un polímero, mm, per se. No es un elemento puro como con los que nosotros estudiamos el diagrama de fase. De todas maneras, hicimos alusión a un diagrama ternario, por lo menos con elementos puros. Con compuestos no pasa nada. Lo único que por ahí es más difícil es el tema de las proporciones, ¿sí? Porque está eh, bien, tenés que ver si estamos hablando en la concentración en moles ahí, porque el poliestireno tiene una molécula con un montón de átomos, ¿sí? O sea, con el tema de... Entonces, ¿en qué proporción? Por ahí cambia lo de los ejes, pero bueno. Y está haciendo alusión ese diagrama a cuál sería su respuesta mecánica afuera, ¿sí? No claro, es que en los ejes está elongación y qué sé yo, te está diciendo en que la tendencia de aumento, por ejemplo, si yo estoy sobre el lado AB y voy hacia B, va aumentando, dice, las propiedades de elongación, o sea, la elongación en virtud de cuando la temperatura baja, no te dice que siempre, mm, ¿sí? Fíjate que sí, ahí te dice, si fuera a temperaturas altas, entonces esa flecha no sería fidedigna, ¿sí? claro, Fíjate que incluso te da la condición, propiedades a temperatura baja. mm, ¿Sí? sí, sí, Temperatura alta sabemos que el tema de la elongación es mucho más sencillo y hay, incluso si subís, vas a entrar en TG, cerca de la temperatura de transición vítrea, en ese caso, ¿sí? ah, Porque está son bien, polímeros, no hay punto de fusión, claro, sí, sí, ¿está? sí, Bueno, sí, está bien. o sea, no es, no sé qué querías preguntar, pero nosotros eso, yo por lo menos esto no lo doy así, no uso ejemplos de ese estilo, porque bueno, por ahí mejor que lo vean en polímeros, que hagan la optativa. Ujú, Y Gringo Santarelli les ahonda en ese área. claro. Sí, la duda era porque se parecía a un diagrama de fases ternario y más o menos el modelo Es de... un diagrama ternario, sí, de fases ternario. Y está mostrando las regiones donde existen esos compuestos y Claro, los nombres que le dan, ¿sí? El polibutadieno con un poquito, ponele 30% de policritonnitrilo o poliestireno, ¿sí? Que sería hasta el 30% más o menos, así a grosso modo. ¿Vos me ves cómo es? no, yo no estoy viendo. Para que Ah, tengo alguien ahí para admitir. Opciones. ¿Dónde está? Anotar. Vos fíjate que esta. Ay, encima me dio negro.
Acá estaría, bueno, en este caso, en esta línea, estarías casi hasta un 40% y acá también, ponele, Sí, ¿sí? O sea, a ese sector se lo denominan caucho, esa sería la fase, claro. ¿sí? Y después no me acuerdo las abreviaturas SBR, SAN, qué sé yo, son las abreviaturas que tienen los tecnológica, esos compuestos, esa mezcla, Mm, ¿sí? De compuestos, ¿sí? Que a todo eso, viste que dice que acá hay como una parte que a todo se le llama ABS, sí, viste que te lo dice acá abajo, ¿sí? En líneas generales. Y después algunos tienen otro tipo de nombre, ¿sí? Los HIPS, eso no sé qué es la abreviatura en inglés, ¿sí? está bien. Y de este lado hay más posibilidad de tener poliestireno cristalino, Mm, ¿sí? claro. Y fíjate que la cristalinidad, que vas en este sentido, da orden y por ende también te permite esto, ¿ves? Transparencia, una propiedad óptica que no es solamente, ¿cómo es? Propiedades mecánicas, que yo dije al principio, ¿sí? Mm, está bien. Entonces sí es un diagrama de fases y... Sí, Ah, sí, porque acá justamente decía no es un diagrama de fases. sí. Está bien. Acordate que, por ejemplo, nosotros vimos también las Ashby chart, los representaciones de Ashby, donde a veces sí representan propiedades junto con, puede ser con concentración de algo y también a determinada condición de temperatura, ¿viste? Mm, No son diagramas de fase, sino que tratan de buscar, de representarlos en algo que te dé cómo se comporta, en qué condición. Este es medio una mezcla. claro. Está casi siendo, es un diagrama de fase donde superpusieron algunas cositas nada más. Ah, está bien. Está bien. Eso. Y la última Ahí que... habla de solución, no sé dónde de qué este libro, pero dice condición de solubilidad sólida y limitada. El sector de solubilidad sólida y limitada es esto que está aquí en el medio, todo lo blanco, Claro. ahí Sí. no hay otra fase. Si yo me paro acá, en esta condición, ¿sí? Que digo, tengo 80% de A, ¿sí? Porque yo me diría para allá. Acá tengo 100. Mm, Ponele que estoy diciendo, tengo 70 en realidad. Acá, el 70% de A, independientemente de qué tenga de S o qué tenga de B, tengo una solución sólida que se llama ABS, claro. como para leerlo en lo que dice el título, porque yo no sé todo lo que está, lo que quiere decir. Sí, arriba Para del... relacionarlo con ese título. Claro. La solubilidad sólida nosotros la hemos visto en los metales, en todos lados, está en los polímeros, Mm, pero nosotros lo vimos más asociado a metales. claro. Claro. Está bien. Y la última consulta, eh, acá, que es el vidrio cerámico. Bueno, recién lo estaba leyendo de vuelta a ver si lo lograba entender un poco más, pero lo que trata de decir acá es que, bueno, primero se obtiene el vidrio y después del vidrio se hace un tratamiento eh, térmico diferencial para que se logre esto. O sea, primero la formación de núcleos y después el crecimiento, básicamente, porque no entendía bien el proceso. No sé, a ver, mostrame el gráfico, pues estamos haciendo, digamos, un diagrama de, estamos acá. em, ¿Esto es vidrio? Porque ahí dice temperatura de Sí, fusión. vidrio Bueno, cerámico. no es un cristalino, perdón, sí, por eso tiene temperatura de fusión, Mm, porque si no sería amorfo, ¿sí? claro, Está en un material que es cristalino, o sea que da lo mismo si es un vidrio, ¿sí? O un metal, porque estás teniendo ahí una representación de una curva TTT, mm, ¿sí? Temperatura, tiempo y transformación, como si fueran metales, ¿sí? sí,
Entonces, por eso está esa temperatura arriba que dice de fusión o de líquido, el límite, quiero decir, ¿sí? Acá arriba. Sí, Este es el sector que te dice que de este lado vas a tener otra fase o de cristalización, ¿sí? Todo el resto eh, es amorfo, ¿sí? claro. Miren, acá te dice que acá de todo este sector podrían haberle puesto más onda al gráfico, ¿viste? Para que la gente no se confunda. Sí. Eh, de este lado, todo por fuera de esa nariz, todo esto, ¿qué es? Ah, un vidrio. Sí, amorfo, Sí, ¿sí? Y en el rojo, en el sector rojo, está la parte que es cristalina. O sea, por debajo de la línea que dice líquido está todo sólido, para empezar. Solamente que dentro de la nariz está cristalino, es decir, ordenado, y fuera está amorfo, ¿sí? claro. Y las líneas que tienen flecha, que están bajando, representan el enfriamiento, ¿sí? Que van en esta dirección. Pero te dice, si yo enfrío lento, ¿sí? Puedo entrar en la zona de cristalización. Si yo enfrío rápido, no. Que es una de las condiciones también en polímeros y en otros materiales Mm, para favorecer, en materiales amorfos, para favorecer la cristalización, si es factible desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista molecular, de estructura molecular, el enfriamiento lento es el que va a propiciar que haya difusión y las cadenas se ordenen de tal manera que dé un orden de largo alcance, más o menos cristalino, ¿sí? claro. Lo que hablamos en líneas generales para polímeros, acá se puede ver en vidrio, vidrio, polímero, vidrio, en cerámico, podemos decir. En enlace cerámico, este, pasa lo mismo que en polímero, porque justamente tiene la característica por default amorfa, ¿sí? Claro, sí, sí. Está bien. Los gráficos que están al lado son, bueno, no, el otro es velocidad, ya haciendo la derivada, ¿sí? De la transformación. Ahora el eje X ya no es tiempo, es velocidad, ¿sí? El T es el mismo, el de temperatura, ¿sí? Claro, sí, sí. Sí, ahí creo que lo entendí mejor. Claro, en temperatura de fusión que te ponen ahí arriba es para complicarte la vida porque al lado dice líquido, ¿no? Es lo mismo. Sí, 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 Bueno, sí. traten de ver los paralelos, y lo otro es el perfil del proceso tecnológico, Claro. Mm. donde ves en el otro eje cómo cambia la viscosidad, ¿sí? Sí, muy bien no entendía por qué este fondo que había acá. Está diciendo por dónde ellos lo funden, después lo enfrían, que hacen la conformación, todavía está blandengue, pero conforman el material, o sea, Mm, un molde, después lo enfrían, queda conformado y después una vez que está conformado el material, ¿sí? sí, Esto, de la roja para arriba, ¿qué hay? líquido. Líquido. Bien, entonces todo abajo está sólido. Lo que pasa es que acá está blandito, donde yo todavía puedo, yo estoy usando que sea su característica morfa, porque lo enfrío rápido, pero lo dejo ahí. Estas temperaturas de que son, son vidrios, claro, son 1200. Le doy la forma, no sé, hice una cuchara de vidrio, ¿sí? Lo metí en un molde y saqué una cuchara de vidrio. Entonces, después la quedó a temperatura de recocido acá abajo, la deja un tiempo para que se homogenice con ese formato y después la suben y la dejan un rato, pero a baja temperatura. Esta es otra manera, ¿sí? Entonces ahí permite lo que es esa conformación de núcleos, pero todos estos se hacen sólidos, de núcleo para que después crezcan en forma ordenada, ¿sí? Lo que quiere hacer ahora es que esa cuchara, en vez de que sea amorfa, yo ya le di la forma, usando su propiedad de amorficidad, o sea, la capacidad de deformarse plástica, elástica, digamos, sí, es plástico, pero que lo puedo volver a
a ablandar, ¿sí? Su Sí, capacidad de ablandamiento. Que los metales, ablandamiento así, como que yo lo puedo usar como una plastilina, no lo tiene, pero sí lo tienen estos vidrios polímeros. Una vez que lo tengo en mi forma geométrica que yo quiero una cuchara, inútil, una cuchara de vidrio, ya sabemos, pero ponele, una cuchara la voy a hacer cristalina ahora en esa forma. mm, Entonces hago todo ese otro proceso donde yo no las llevo a temperaturas altas, llevo un poquito más arriba y las dejo un tiempo, ¿sí? O fíjate, que yo ahora voy a borrar todo el mismo resto que hice, ¿no? Pero fíjate los platós, si es que esto pretendió estar, digamos, en escala. Fíjate este plató, cuánto tiempo dura, y fíjate esto, cuánto tiempo dura, sí, más, ¿no? sí, sí, Bueno, porque le está dando tiempo para que las moléculas, los compuestos, se ordenen. claro. ¿Sí? Sí, sí, tiene que ver con bueno, el tiempo de la rapidez de crecimiento. O sea, todo Claro, este, entonces vos, claro, sí. Entonces esta parte estaría tratando de estar aquí adentro, ¿me ves? Dentro de esa parte. claro. Está bien, lo hace con plató, no lo hace con un enfriamiento continuo, como dice la línea de puntitos acá, ¿sí? Mm, Pero busca estar en donde, en ese lugar. está bien, perfecto. Fíjate que la conformación de núcleo te la quiere hacer a una temperatura más baja, ¿sí? Para asegurar de que hayan, de darle más tiempo y después le da un poquito más para que crezca, porque cada vez que vos le das temperatura todo se desordena. Mm, Entonces necesita que primero haya un germen para que esa temperatura sea utilizada en el orden, en continuar ese orden, mínimo orden que hacían los núcleos. claro, Si le dan mucha temperatura, lo que genera es agitación aleatoria en esto, porque justamente tiene características de amor. ¿Sí? está bien, sí. Y el punto de recocido de esta línea Ojo horizontal. con con los nombres tecnológicos, porque esos recocidos no es lo mismo que se utiliza para metales. Lo único que Ese, está diciendo que lo deja ahí en recocido porque lo deja, fíjate que no le da ninguna, ¿cómo se llama? No le pone ningún nombre a ese plató, ¿no? sí, Porque no, en no dice realidad nada. es el punto para que no, para que siga quedando, que lo siga teniendo caliente, ¿sí? Porque si no voy a tener que, ¿por qué? Si yo enfrío algo, tengo que tener cuidado de que yo lo enfríe de tal manera que no genere, por acá no estamos hablando de contracciones, por ejemplo. Mm, Acuérdense que las otras propiedades es dilatación térmica, ¿no? El coeficiente de dilatación térmica. Guarda que estamos hablando de vidrios, claro, ¿sí? Estamos a 650 grados. Entonces, no es que agarro, lo enfrío y lo dejo a temperatura ambiente, lo mando de 1250 a 25 grados, ¿sí? mm, Porque ahí, dependiendo del material, que no sé qué es, no sé, digamos, cómo es su coeficiente de dilatación térmica, si yo lo dejo enfriar mucho a temperatura ambiente, de una manera como está ahí, que bajó vertical, de conformación ahí abajo recocido, lo que voy a tener, si ese gap es muy alto, voy a tener una deformación, un cambio de volumen, probablemente, lo cual me claro, va a generar que se me fisure algo, ¿sí? Porque va a colisionar con o con moldes o en sí mismo, va a tener tensiones de corte interna. claro, Tampoco sé la conductividad térmica que tiene. Entonces, por eso lo deja ahí el recocido, es como un escenario de estacionamiento, pero ese recocido no es el recocido que se utiliza ese nombre para cuando hablamos de metales. claro. No, Cuidado con esos nombres. ¿Sí? claro, no es para eliminar las tensiones que, No, eh, porque ¿qué tensiones vas a tener claro, ahí? O ningún, sea, si no puedes hablar de dislocaciones y tensiones residuales en esto, porque eso está asociado a qué? A cristalino. Y mm, vos ahí estás en amor. claro, Entonces, claro,
sean cuidadosos, porque ahí dice punto de ablandamiento, ¿sí? mm, Que son los puntos donde vos lo podés, si yo por encima del punto de ablandamiento, yo tengo el material maniobrable. Por debajo del punto de ablandamiento, el material ya no está maniobrable, ¿sí? Esa viscosidad ya es muy baja, entonces no fluye, que sí que me queda conformado, claro, ¿sí? sí, está bien, perfecto. Digamos que es un ejemplo bastante integral, donde se ven varias cosas, pero hay que ser cuidadoso a veces con los nombres tecnológicos y los de traducción, Mm, porque esto está traducido, ¿sí? sí, sí, claro, está bien. Si vos me Eh, decís que va a relajar tensiones por las dislocaciones o acá no es así, mm, no es cristalino. claro, claro. Bueno, yo no tengo, o sea, ninguna otra consulta. Muchas gracias, profesora. Gracias. Pídale a Pablo el link, porque no sé qué link usaba este año, si usaba el viejo, qué sé yo, así que le piden a él por mail los links. El Está, link para el lunes a las 9. está bien, perfecto. Hola, profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, señor. ¿Le puedo consultar algo de diagrama de fase? Sí. A ver si comparto pantalla. Todavía no veo, que se comparta. No, me está pidiendo justo un permiso a verla. A ver si Pero deja ahí. yo en seguridad le puse a todos, si no, no hubiera podido compartir toma. No, ahí se ve. Bien. Tenía una duda acá con el Callister, porque me viene mostrando diferentes trayectorias de enfriamiento lento. Y acá en esta, por ejemplo, me aparecía beta precipitado. Ujú. Pero para que aparezca precipitado, ¿no había que hacerle un envejecimiento? Claro, sí, no sé yo de qué es lo que va diciendo al lado, pero si va lento, no debería pasar eso. No Claro, sé porque si es que acá. hace alusión a esa G después de otro proceso, digamos. No, no, claro, venía enfriando lentamente. Está bien, no, Y no sé en el texto, viste, que diga, pero eso es lo que era endurecimiento o precipitación. claro, porque acá en el shame sí me aparecía, digamos, que se forma beta en el borde de grano. Claro, en cualquiera, sí, sí, en cualquiera de los otros te va a aparecer también ese, mito, qué sé yo. Si vas lento, ¿no? No, o sea, en ese dibujito, salvo que haga alguna aclaración en el texto, el dibujo no te diría que fueras a precipitar en forma dispersa, sino Claro, en los lugares de mayor energía. está bien. No, claro, no decía nada, solamente enfriaba y no sabía con cuál quedarme, si A ver con qué esto. dice al lado, no sé Profe, qué dice. Sí. ¿no sería que, porque es diagrama de fase, va lentamente y es como que representa el precipitado que te debería indicar el texto que después va a borde de grano, ese beta? Claro, sí, no es Sería, una representación muy feliz esa, es algo que esté seguida por, si lo hiciera muy rápido el enfriamiento, pasaría eso, que se formaría el no, precipitado. no, si fuera muy rápido de F al punto G, en realidad yo seguiría teniendo alfa sobresaturado. Ah, bien. Queda alfa sola queda, ¿no? Sobresaturada, no cualquier alfa. Saturado con beta. No, sobresaturada en B, Ah, en bien. el otro elemento. La beta no la voy a ver en ningún lado. La beta solo precipita después, con Ok. elemento B, elemento estaño en este caso, ¿no? Está bien. No, entonces me quedo, digamos, con esta microestructura. Sí, esa o puede ser incluso más concentrada en precipitados más grandes, en la triple unión, como ya estamos mostrando ahí arriba, donde empieza a nuclear. No necesariamente se va a nuclear tan prolijamente acá en los bordes de grano, sino que muy probablemente lo que haga es un crecimiento. Me estás moviendo, así no Uy, puedo. perdón, voy. No, con lo prolija que estaba tratando de estar, mira. Acá lo que vas a tener, podés tener de lejos, después lo que vas a ver son como cascotes, digamos, en las triple uniones, que son los lugares de mayor energía.
No Claro, necesariamente se va a distribuir en forma homogénea, con igual espesor en el borde de grano, ¿sí? está bien. Depende, ahí depende. Pero pueden pasar como este ejemplo que está poniendo ahí, bastante escueto, ¿sí? Como buscar las 7 diferencias. Lo único que ves que está un poquito más gordito ahí. Eso es amplificado. Lo que pasa es que ese es el diagrama del hierro-carbono y esa tiene, sí, esa característica de distribuirse en los bordes de grano. Claro, está Otros bien. no. Perfecto. Y ahí en el práctico me acuerdo que había daban la misma trayectoria en el mismo diagrama y preguntaba si era posible formar microestructura eutéctica. Y no, porque no pasa por la línea horizontal, ¿no? Del eutéctico. No, claro, No, está bien. Bueno, no, esa era la duda que tenía. está, Gracias. de nada. Profe, Sí. ahora ahí comparto el diagrama. Ujú. Este diagrama, ¿lo ven bien? Porque no lo sabría explicar del todo. Me acuerdo que tenías, por ejemplo, zinc, que se reducía y otro que se oxidaba, que era en este caso metal más a metal cero, y necesitaba cuando, o sea, iban a encontrar un punto de corriente, de equilibrio y un I de corriente, o sea, un potencial de corriente y una corriente y corriente, pero no me sale explicarlo, lo leí y no lo entendí del todo. Ay, no se escucha. No le escuché. No, se me equivoco. Va. A ver, ¿ahora me escuchan? Hola. Está mal. Sí, ¿Me se escucha escuchan ahí. ahora? ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe, ahí se escucha. Ah, no. Ah, se ve que enchufé otra cosa. Yo El no sabía USB. si era yo, ¿no? No sabía si era yo, porque hablaba y No, no. no. Se ve que era para todos. Para ver estos diagramas, como que Sí, eso lo escuché. El tema es, o sea, partiendo del potencial, el potencial de oxidación, ¿sí? Respecto del electrodo de hidrógeno, Bien. cualquier metal, ¿sí? Sea este M, metal genérico, o el que pusieron el zinc, eligieron un metal que tiene mayor potencial de reducción, de oxidación. Entonces, cuando están estos dos, entonces sí hay una elección, ¿sí? Es decir, yo transito por esta línea y el otro transita por esta línea. ¿Sí? Claro, el de menor potencial va a estar abajo siempre y el de mayor potencial. Claro, y entonces el de menor potencial es el que va a utilizar su línea de oxidación, ¿sí? Y por eso se llama ánodo de sacrificio, porque se va a oxidar él frente a este otro que va a transitar su línea catódica, es decir, que no se oxida, ¿sí? Que se mantiene en neutro, ¿sí? Sí. ¿Está? Y en realidad acá lo podrían haber puesto para que borro lo verdecito. ¿Qué color porquería ese que elegí? Un verde manzana feo. Bueno, rosado rabioso entonces. Magenta rabioso. Fíjate que acá es M0 en esa posición, ¿sí? Y el Z también estaba Z0. ¿Sí?
Los dos son cero en ese punto. Ahora, cuando transita por esta línea, acá el Z, ¿sí? El Z, ¿sí? Es más 2, ¿sí? Por este lado. Mientras que este sigue transitando, ¿sí? Como 0, en este caso. Porque no es que anda tomando, soltando electrones ni tomando electrones, ¿sí? Entonces este permanece intacto, ¿sí? Como cuando está el metal solo. Si tuvieran la solución, se solidificaría, si estuviera solubilizado, ¿sí? Lo que hubiese, pero no, en general no es así, sino que yo ya lo tengo en sólido, el Me lo tengo en sólido, ¿sí? Sí. En neutro, ¿sí? Entonces este se mantiene en su misma situación, mientras que el otro es el que se va a vérselas con los electrolitos del entorno, ¿sí? Sí. Entonces este es el que se oxida, ¿sí? Y acá Hasta ahí tenemos los... solamente representa eso, el punto en el cual el zinc va a dar sus electrones y el metal lo va a tomar y van a tener una corriente. No, el metal en principio, como normalmente está, ese metal, que está, supongamos que son, un caño es de SMA, que después es metal genérico, y al costado le pusieron algunos, no sé, arandelas o algunos apliques, o hay otro lo pusieron en otro, ¿cómo se llama? En una varilla o de alguna forma, lo pusieron al zinc metálico, ¿sí? Sólido, Sí. metálico, no está en sólido. Lo que está en la solución son electrones dando vuelta que vienen porque está ácido, porque hay mucho pH, o el pH es bajo, por otras razones, ¿sí? O es salino, o sea, andan dando vuelta electrones. Esos electrones son los que van a hacer que efectivamente le arranque metal cero, ¿sí? A esas piezas metálicas, que están sólidas, no están solubilizadas, ¿sí? Belén era, ¿quién era que me preguntaba? ¿Belén o no? No, no era Belén, era la otra, Evelyn. Sí, acá estoy. Ahí le pongo. Dale. Me pide que me acepte. Tengo que darle de vuelta. Compartir pantalla. Ahí está, ahora ya tenés admitido. Profe, lo que me pierde un poco es, o sea, como que voy siguiendo que se llega a una corriente, y corriente y es corriente. Sí. Porque dice protección Es catódica. corriente, no es corriente, es potencial de corrosión, corriente de corrosión, ¿sí? Potencial de corrosión. Pero Claro, estos materiales, como dice protección, yo me imagino que se debe agregar algún material para que no se corroa o algo así. Ahí es como bueno, que es que ese es el material de mi, no sé, intercambiador de calor, de mi caño, de lo que sea, el que yo quiero proteger es SME, ¿sí? Entonces yo el que voy a elegir, que acá está medio revés, porque en realidad yo tendría que, dado un material de un caño, ponele, si a mí digo tal cosa, el material es tal, tal. Entonces yo voy a la tablita y lo ubico, ¿sí? Y entonces después voy y digo, bueno, ¿y qué le pondría de sacrificio? ¿Qué quiere decir? Que yo le dejo un señuelo al entorno para que vaya y corroa eso, y no que me corroa lo que yo quiero proteger, ¿sí? Tendrían que haber puesto acá en esto, que este es el metal a proteger. ¿Dónde está mi anotador? A ver. claro, el de arriba. Exacto. Este es el que yo quiero proteger, ¿sí? Este es el de mi estructura, ¿sí? Este quiero proteger. ¿Y con qué lo protejo? Bueno, lo voy a proteger buscando en la listita, ¿sí? De potenciales de oxidación, uno abajo, primero que sea barato, ¿no? Siempre acuérdense,
Y después que esté por debajo, o sea, que esté por debajo de su potencial. Más propenso a oxidarse que el metal que yo Exacto, y que además tenga, ojo, que a veces, ¿se acuerdan que vimos un ejemplo? Que había uno, como el aluminio, que tiene un potencial de oxidación muy bajo, o sea que fácilmente vos lo podés oxidar, pero acuérdense que ese formaba capa pasivante, entonces después de que se oxida rápidamente con una pequeña capita, después ya no se oxida más, y te queda como que se autoprotege. Entonces ese, si bien está bajo la línea de SME, que yo tengo ahí, no me serviría. Entonces hay que fijarse algunos que no solamente que sea barato, sino que efectivamente no vaya a tener un comportamiento de autoprotección. Porque si no, después te deja el desnudo, te lo deja en offside al tuyo, y él está protegido con su capita de óxido compacta que no deja entrar de nuevo el electrolito a tener contacto con el aluminio puro, y te hace el alúmina o el óxido de aluminio, y el otro queda ahí y después, yo no estaba segura porque pensé que había que ver algo abajo de la curva o algo así, pero no, nada. Y en este caso, que sería como una... Yo antes de que cambien, en ese gráfico puedo preguntar si me escuchan. Sí. Bien, ahí en el punto donde se cruzan las dos ramas, anódica y catódica, ahí es que se produce la corrosión, o sea, la oxidación del ánodo, o antes igual. No, en realidad en esa condición es la que se produciría, digamos, por eso se alcanza, no están dando datos de velocidad acá, ¿sí? En teoría, ese sería el punto en donde se produciría esa corrosión. Si, por ejemplo, yo por alguna razón puedo inyectarle al sistema una corriente o tratar de llevarle la corriente para abajo y que no llegue a ese punto, por ahí no llega al punto de corroerse el zinc, pero corro el riesgo de, o sea, si yo quisiera inhibir, que no es el caso, o sea, yo lo pongo ad hoc, digamos, ¿sí? A propósito al zinc. Claro, porque en ese caso no protegería, digamos, el metal. Claro, por alguna razón el sistema estaría en otra condición, porque yo le puedo, viste que hay otra forma es con inyectando, bajando, para que acá tengo a alguien para emitir, es tratar de forzar la condición de corriente, ¿sí? O potencial, como se lo quiera ver, para que no llegue al punto, ¿sí? Esos son otros métodos a veces que se pueden utilizar de protección, pero este es el más sencillo, y se utilizan a veces en algunos intercambiadores, como en algunos califones, qué sé yo, para que el que se corroa sea esto, ¿sí? Perdón, no sé si me ven el curso. En el termotanque se usa prófano. Claro, pues es un intercambiador de calor, no quise decirlo en la forma, es un intercambiador de calor, ese, ¿sí? No sé acá si hay civiles o hay, ¿cómo es? O químicos, pero básicamente es eso, ¿sí? Donde vos tenés una batería de caños, un fluido caliente, un fluido frío, y bueno, nada. Y ahí tenés un fluido pasando. Entonces, como está con ese fluido, lo que busca es que no se corroa la pared del tanque. Siempre la típica del termotanque que hace pincha, ¿sí? Bueno. Y a veces, ¿por qué? Porque esa rejilla que tiene metida, bueno, ya no está cumpliendo su función. Se supone que está hecha para que dure, ¿viste? Claro. ¿Sí? Esa cosa que tiene adentro tiene que estar siempre limpia si uno le puede sacar el óxido, y nunca meterla como a veces ocurre cuando viene nueva o algo así, puede venir aceitada, ¿sí? Para protegerla. Bueno, sabemos que es hidrófugo el aceite, entonces nunca va a llegar el agua ahí, ¿sí? La va a proteger el aceite, entonces ese ánodo de sacrificio no va a tomar contacto con el agua, o que sería el electrolito del entorno, ¿sí? Claro, entonces, claro, hay que fijarse esas cosas también, ¿sí? Cuando se arma, porque viene bien engrasada, bueno. Bien. Y después, Evelyn. Que tampoco
Porque decía como que tenías regiones de... Yo había entendido como que te convenía caer en esta zona constante, se podría decir, pero no sé si estaba bien mi conclusión. Claro, de ir a la zona de pasivación. Por encima, pasivación y transpasiva. Claro, claro, porque si no, vos vas a estar, digamos, en la rama anódica. ¿Y qué pasaría en cada zona? En este caso es protección, dice, anódica, ¿sí? Si vos vas a leer, ves cómo va evolucionando el tema, que empieza como a querer corroerse, pero luego se pasiva. Por ejemplo, es lo que ocurriría en como ocurre en el aluminio, Sí. ¿sí? Buscate otra bibliografía, viste que los libros a veces de material están más orientados a la parte ferrosa, a la parte mecánica, qué sé yo. Buscá, no libro en particular, porque por ahí es más fácil encontrar joya, pero buscá en, viste, en figuras, videos, e incluso te van mostrando a veces. Por ejemplo, como es la última parte, no tenemos hecho los prácticos o los prácticos de laboratorio, ¿sí? Porque no entra, no da. Pero por ahí podríamos poner para ahora que ya se jubiló el que quedaba toda esta parte, vamos a ver si cambiamos eso y lo ponemos más con algunos videos como hicimos con los prácticos de laboratorio, ¿sí? Pero pueden buscar, ustedes ya vieron ahí más o menos cómo es la forma de buscar. Sí. ¿Sí? Sí, igual me preocupaba más el anterior porque... Y el anterior era el básico, sí, ahora de ahí vas a arrancar mejor. Sí. Buenísimo, gracias. Nada. Profe, ¿se ve el diagrama? Sí, ¿no? Muy bonito. Tengo una consulta sobre por qué aumenta la solubilidad en la austenita. Leí que, bueno, la ferrita de arriba tiene una estructura BCC, la austenita FCC, y después la ferrita que está por abajo de la austenita tiene BCC vuelta, y eso hace que la austenita, como tiene estructura FCC, tenga mayor sitio de intersticiales. Pero yo sé que la estructura FCC tiene mayor factor de empaquetamiento, ¿no? ¿No se relaciona eso con el espacio que tiene dentro de la celda o no? No necesariamente, tiene mayor el empaquetamiento, pero no necesariamente tiene que ver con el volumen que tenés libre entre en los sitios intersticiales. Pueden haber dos materiales, en este caso, que es del mismo elemento, ¿sí? Lo podría ser incluso, porque lo digo en líneas generales, que dos sean FCC no quiere decir que el cobre con el, no sé, otro que sea FCC, el titanio, no sé, ahí, no, el otro era HCC, con otro que son FCC, los espacios que tengan interno, ¿sí? Para que se alojen intersticiales, sean iguales, porque tiene que ver tiene con que el ver con el parámetro, tamaño con el del átomo. parámetro A, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con el parámetro de la celda de per se, digamos, ¿sí? Sí, tiene que ver con la cantidad de espacios, perfecto, pero además la calidad de esos espacios, es decir, cuán grandes son, que aparte no tiene que ser más grande. Nosotros vimos que hay un punto crítico para que se acomoden los átomos en los intersticios. No tiene que ser el intersticio ni muy chico para que no entre, o quede apretado, ni muy grande para que quede suelto. Porque tiene que quedar balanceada. A ver, desde el punto de vista de esfera rígida, así como si fuera un sólido, con sean bolita, no tiene que estar ahí golpeando, ¿sí? Que quede suelto, ni que quede súper apretado. Tiene que quedar justo, o más o menos justo. ¿Qué quiere decir eso en analogía a energía? Que las energías de interacción con los que están en el entorno estén balanceadas. ¿Sí? Es como que son de atracción y repulsión, ponele, ¿sí? No tiene que estar ni muy lejos ni muy cerca. Entonces, en realidad,
a veces no tiene que ver con el tamaño en sí, sino quién va a venir a alojarse también. Por ahí es muy bueno para solubilizar el carbono, pero si yo le pongo otro intersticial, no sé, boro, qué sé yo, otra cosa chiquita, nitrógeno, bueno, el nitrógeno también lo aloja bastante bien, pero si vos vas a buscar el diagrama de fase de hierro con nitrógeno, fíjate a ver si tiene esa solubilidad, no necesariamente va a ser igual. Estamos hablando del mismo FCC, ¿sí? A 1200 grados, como dice ahí. Pero si yo le pongo otro material chiquito, como podría ser nitrógeno, no necesariamente va a llegar a 2%, por ejemplo, ahí de solubilidad. ¿Está? Ah, ok, perfecto. Sí, sí, o sea, me quedaba esa duda porque o sea, la solubilidad en la austenita es muchísimo mayor que en los Sí, otros dos. pero aparte tienen que ver no solo con, es uno de las formas de explicar lo de la solubilidad. Después hay otros aspectos que tienen que ver con compatibilidad química, con otras afinidades, digamos. Sí, las reglas de Kim-Rotter y esas. Claro, ¿sí? Esas Sí, sí. serían para solubilidad total, para poder lograr. No dice que si, o sea, si vos lograste solubilidad total es porque estás dentro de Tenés esas eso, condiciones. claro, pero si tenés eso, no necesariamente la solubilidad es total ilimitada. En algunos elementos no, porque en realidad podrían interactuar a veces, ¿sí? Podrían Está bien. conformar, tienen menor energía del sistema si se transforman en otra fase, por ejemplo. Claro. Bueno, gracias, profe. Puede pasar. Hola, profe, buen día. Tengo una consulta de difusión. ¿Me escucha? Sí, sí. Em, Mi pregunta es con el tema del gradiente, que es la fuerza que impulsa la difusión. Yo leí que el gradiente era el potencial químico. Y mi duda es si el potencial químico, o sea, es lo mismo hablar del potencial químico que la diferencia de concentración. En algunos casos se puede simplificar. Y la ley de Fick hace esa simplificación, ¿sí? Pero en otros casos no sería esa la forma de representar el movimiento de los átomos. Es decir, esa es una formalidad matemática que te permite representar, ¿sí? Ah, bien. Como cualquier formalidad matemática puede tener condiciones de contorno, ¿sí? Donde dice esto funciona en tal caso. Lo que buscan todos los científicos del mundo, desde que el mundo es mundo, es buscar una representación matemática que funcione para todo. Eso se llama paradigma científico. Todavía no hay una que funcione para todo. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una representación que dice que va a funcionar, representación matemática, una expresión matemática que modela y explica el comportamiento de difusión, si yo puedo hacer esa analogía, que el potencial químico es igual o similar al delta a la diferencia de concentración. El contraejemplo clásico, básico, que demuestra que no funciona esa ecuación para todo, es el movimiento de átomos en un material puro, homogéneo, en Sí. composición, porque se siguen moviendo dentro, ¿sí? Pero no se modela con esto. No hay gradiente cero dentro de este pedazo de barbilla de cobre. Pero yo sé que los átomos se están moviendo, sin, obviamente, un desplazamiento neto, porque si no tendría huecos. Vamos todo para allá, vamos todo para acá, y me terminaría con voids o poros internos, o con alguna distorsión en la superficie, ¿sí? Entonces ahí no hay gap de temperatura, no hay delta de temperatura. Entonces, Perdón, de composición, sorry, disculpame. sí, claro. En esos casos no se podría modelar con la ley de Fick. No. Y hay otros casos que se llaman uphill diffusion, uphill, que es subiendo la montaña, es difusión en contra de la pendiente,
la montaña, de la pendiente de la concentración en algunos casos, porque hay la afinidad química, ahí el potencial químico tiene varias componentes, está en termodinámica, lo pueden ir a buscar, nosotros no ahondamos demasiado, no sé si vos Sí, sos civil, claro. Entonces lo hacemos en este sentido. Para los químicos que vieron Fisicoquímica 1, 2, 3, esta pregunta, digamos, ya la tendrían bastante resuelta. Entonces, en virtud de esa afinidad química que es parte, que está dentro de este potencial químico como otro aspecto, la afinidad química manda más que la diferencia de composición, de concentración, de cantidad, ¿sí? Ahí juega más la calidad de estos dos elementos y no la cantidad. Entonces no le importa si hay menos concentración, quiere ir hacia el otro lado igual. Perdón, más concentración del otro lado. Quiere ir igual para aquel lado, ¿sí? bien. Nosotros no ahondamos en eso, pero ustedes lo pueden buscar, que es difusión en contra del gradiente. Que es así, uphill. Estoy escribiendo nada. Digo lo en inglés porque es más fácil para encontrar. Bien, sí, se entiende. O sea, es una Y, ecuación sencilla, sirve para todo, pero cuando uno dice yo voy a usar este modelo, se tiene que saber siempre te van a preguntar, no en esto, te van a preguntar en civil, en cualquier lado, ¿en qué situación puedo usar el modelo o en qué situación no la podría usar? claro. ¿Sí? No es que con eso va para todo el viaje. Lamentablemente no será tan fácil. Y después tenía otra consulta, porque estuve leyendo en el Callister la parte de cerámicos y aparecían algunos elementos como, por ejemplo, a base de carbono, como el diamante, el grafito o los silicatos, que los clasificaba como cerámicos, pero tienen enlace covalente, no sabría si estaría bien esa clasificación que hace el libro o es por un tema de estructura. ¿Cómo? Que en el Callister clasifica el diamante, el grafito y el silicato como cerámicos. Sí, De acuerdo a la estructura, ¿estaría bien esa clasificación, aunque tengan enlace covalente? pero es que es cuando, sí, que sean cerámicos, no necesariamente tienen enlace iónico. Un cerámico como tipo de material que son de alto punto de fusión, que son duros, que qué sé yo, todo lo que aprendimos, pueden tener enlaces covalentes y o enlace iónico. Ah, bien. Eso está en la segunda página del libro, fíjate. Una cosa que yo diga que enlace iónico, cuando definimos enlace covalente, iónico y metálico. Bueno, el metálico es igual que el tipo de material metálico, se asocia, ¿sí? El polímero va asociado al enlace de cadena básico que es covalente, ¿sí? Claro, está bien. Y el cerámico va asociado a, primero, no solamente que sean covalentes, sino que además son no metales cuando son covalentes, ¿sí? Y además también con el iónico, y a veces están hasta mezclados, ¿sí? Ah, ok. Claro, me quedaba esa duda porque yo asociaba los cerámicos con guiones, pero No, no necesariamente, no no necesariamente. necesariamente, Ok, no. bueno. Y tengo otra consulta, la última de polímeros, porque leí en el libro que en la temperatura de transición vítrea, por ejemplo, en el polietileno, es menor a la temperatura ambiente. Y en el Sí. poliestireno es mayor. Y en el libro decía que se debe a la estructura molecular. Y yo lo asocié a que en la estructura, por ejemplo, del poliestireno, eh, intercambian los iones de hidrógeno por los anillos de benceno. Y eso podría hacer que haga que tenga una temperatura de transición mayor.
ahora influye. Nosotros no, digamos, no nos vamos no nos metemos en eso, en por qué uno es más grande que el otro. Tiene que ver con, sí, obviamente con aspectos configuracionales, ¿sí? Que hacen que se ordene. En realidad acordate que no se disocian las moléculas, ¿sí? Tienen que ver más con una cuestión de, un aspecto de posibilidad de fluir, ¿sí? De desplazarse, de moverse, pero sin romper la molécula, ¿sí? A ver, Tiene que ver más con eso, el tema de esa temperatura de transición vítrea. En algunos casos, en debilitar algunos enlaces de puentes de hidrógeno puede ser, pero incluso si no los tiene, tiene que ver con, a veces con una configuración geométrica de la molécula. Si son moléculas complejas en geometría, ¿sí? Que no permita que fluya, ¿sí? Porque se traban, porque se engancha, vos decís, sí, tiene un anillo bencénico, está bien. Ahora, el otro también puede llegar a tenerlo, hay que ver en qué posición lo tiene. Si va a dificultar el fluir de esa cadena carbonada, ¿sí? bien. Tiene que ver más con eso. Puede ser lo que vos decías, pero no, la verdad que no nos vamos a meter en esa situación. Pero son parte de los aspectos, lo que recién te decía, que definen después una temperatura de transición vítrea. Los tamaños incluso de las moléculas también a veces influyen. Claro. Polímero es sumamente complejo y a veces se hace referencia a aspectos estadísticos. Por eso no tenemos un punto, que es funde o no funde. ¿Sí? Hay una probabilidad de que fluya, y bueno, entonces, pero Bien. no todos van a hacerlo. Entonces nunca llegás a que, listo, ahora pasé de este punto a este punto, ya en un solo paso a ser sólido, ¿sí? O líquido. Por eso tiene ese gap de tolerancia que se llama transición vítrea, y es gradual. Claro, sí, era más que nada para tener como un ejemplo, Sí. para saber, como por ejemplo el polietileno, que era bastante blando a temperatura ambiente, como una botella, por ejemplo. Entonces, Sí, es blando, pero no, claro, sí, una botella, pero no está en transición vítrea a temperatura ambiente. está por debajo. Claro, porque si no se te saldría el fluido Bien. ¿me entendés? Entonces, O si no, se daría un agujero en la botella, a eso me refiero. Ok. O Y ese material no entonces, serviría para hacer una botella, porque la botella la uso a temperatura ambiente, entonces no se puede, salvo que yo esté usando algo que siempre va a ser usado a temperatura por encima del ambiente. claro. Y por ejemplo, entonces, si la Por debajo, estructura perdón, del ambiente, perdón, me equivoqué, que la voy a usar siempre en la Antártida. Entonces, la temperatura ambiente de la Antártida no va a ser 25 siempre va a ser menor. ¿sí? A eso me refería, perdón. Mientras más compleja sea la estructura, mayor temperatura de transición vítrea y mayor temperatura de fusión va a tener. Así se puede No decir. tienen temperatura de fusión. Un intervalo. O sea, Claro, bueno, sí, mm, puede ser, sí. bien, Puede ayudar, pero hay contraejemplos, ¿sabes? Que claro. Sí, sí. Bueno, gracias, profe. hagan la materia optativa de gringo, que no es tan difícil. La tienen ahora. Sí, es bastante largo polímero. No, sí, casi toda la promoción a polímeros, y son re pocos alumnos. Bueno, Mm. ¿Qué materia optativa tienen los civiles ahora este primer cuatrimestre? ya está estabilidad 4, vientos. No sé cuál más, hay varios civiles acá. Vaya, está bien. Bueno, gracias, profe. De nada, de nada. Vamos, chicos, que se va a terminar la consulta en 15, más o menos, 20. Profesora, yo le hago una consulta que me quedó duda, ahora que están consultando
Elementos compuestos poliméricos del diagrama ese ternario que le mostré al principio. Ujú, A ver, le comparto pantalla de vuelta. sí. Bueno, ahí está. ¿Se ve? Ahí bien, sí. Según ese, bueno, ese gráfico que muestra la variación de peso volumétrico respecto a las temperaturas de fusión y transición vítrea, Ujú, acá dice que el poliestireno, sí, bueno, dice cristalino y ujú, que acá aumenta la transparencia a mayor sí, porcentaje de poliestireno. sí. Pero si es cristalino, no, o sea, por tener, bueno, los polímeros no tienen, ¿cómo es? Eh, Planos compactos, sino las cadenas esas que más o menos forman como los cubos de A ver, cristalinidad. no, cuando se dice cristalino es que hay un orden de largo alcance. Claro, Después se verá si tiene o no tiene planos compactos, podría llegar a tenerlo, ni idea. De cómo se ordenan esas cadenas de largo alcance, si pueden tener las características que pide la cristalinidad, que se pueda reproducir todo el espacio con ese orden, por lo menos en sectores. Muchas veces cristalino de a sectores, ¿sí? No es 100% cristalino el material, ¿sí? claro, tiene partes amorfas, o sea, por la Tiene misma, parte amorfa y todo va a depender de con qué cuidado yo hice el procesamiento, si enfríe claro, rápido, si enfríe lento, si cuánto tiempo lo dejé dentro mm, de la zona cristalina, varios aspectos, claro, ¿sí? Si hay impurezas en el material, que rompe el orden, digamos, podría romper el orden, claro, bueno, distintas cuestiones. Entonces, la transparencia, como a veces también se toma ese ítem como uno de, como para, ¿cómo se llama? Para valorar, por ejemplo, una joya, una piedra, justamente, que se forma naturalmente, hay aspectos, por ejemplo, con defectos que hacen que, o zonas, las podría denominar amorfas, dentro de ese cristal, que hacen que no sea tan transparente, que por ejemplo en joyería, mm, que no lo hace para nuestros estándares de belleza lindo, ¿sí? Entonces, cuando un cristal tiene defectos, o a su vez un amorfo, no es todo defecto básicamente, un amorfo, o sea, la luz tiene complejidad para poder trasladarse a través del material, entonces hace que sea opaco, ¿bien? claro, con la, Cuanto más orden haya, tiene varios caminos que le puedan permitir por lo menos ser bien traslúcida y darle más transparencia, ¿sí? O sea, de que pueda limpiamente pasar de un lado al otro. Y eso es lo que a nosotros nos da esa percepción de transparencia, ¿sí? está bien, ajá, ¿Sí? claro, entonces cada vez que tengo mayor porcentaje de orden, o sea, más cadenas poliméricas de largo alcance, mayor el porcentaje de transparencia. Sí, Está bien. exacto. Puede ser tenido en cuenta. En este material, ¿sí? Hay Claro, otros materiales que siendo amorfo igual son transparentes, pero por otras cuestiones, ¿sí? claro, Pero ahí era en mi este duda. Por- claro, vos tenés vidrio, y el vidrio es transparente, o sea, el vaso de vidrio es amorfo, ¿sí? claro, Así como el otro recipiente de precipitado que usamos en el laboratorio, que son de boratos o son de silicatos, que son, ¿cómo se llama? Que son de alta resistencia a la temperatura, algunos son cristalinos o tienen una posibilidad de ser más cristalinos y esos también son transparentes, así que en realidad, pero en este sistema se explica por eso, ¿sí? En ese claro, sistema. Vos tenés claro. ahí un... Sí, sí, me confundía, pero ahora lo entiendo bien. Es porque no forman las cadenas poliméricas
planos compactos. Entonces la No, distracción... los planos compactos no tienen nada que ver con la transparencia. Porque los planos compactos tienen que ver después, digamos, tienen otras implicancias en otras propiedades como propiedades mecánicas. No me importa si tiene o no tiene planos compactos. Puede no tenerlos, pero lo que tiene un orden y la luz, y eso es favorable para que la luz la atraviese sin, o sea, tenga posibilidad de moverse sin encontrarse con, estadísticamente, con defectos o cambios de posición de la cadena que hagan que al final la luz no pueda pasar, termina rebotando adentro del material, por decirlo de alguna manera más Claro, burda. está ¿Sí? bien. ¿Se entiende? No, lo de los planos compactos es otro juego, eso tiene que ver con otra cuestión, y sus digamos, efectos van a estar más asociados al escenario mecánico que al escenario óptico, Claro. ¿sí? Y no tiene nada que ver la transparencia del polímero con la... No, la transparencia es óptica, Mm, es luz, ¿sí? claro. Porque el caso contrario en los cerámicos es, mientras más amorfo la estructura cristalina, es más transparente. No, la estructura cristalina no puede ser amorfa, es cristalina o no existe, Ah, perdón. Sí, sí. ¿sí? El, Cuidado con... sí, el compuesto es más amorfo o más transparente. En este caso, para esto, estaba poniendo propiedades para sistemas con nombre y apellido, ojo, Mm. no lo puso a nivel genérico. Sí, igual yo me refería al cerámico en este caso. Mm. En el diagrama no, en lo que decía recién me refería al cerámico. Al vidrio. Muchos cerámicos son opacos, ¿sí? Y no necesariamente, y son cristalinos también, son opacos, son transparentes. Claro, claro, a No, eso iba. ¿Cuántos? Los metales son cristalinos Mm, y no son transparentes. claro. Sí, sí, Bueno, en eso iba, que en los cerámicos y en los metales es por tener no quiero decir planos compactos de vuelta, pero no tiene, su opacidad no tiene que ver nada con la parte claro, sino de cómo reflectan la luz. exacto, ¿sí? O la absorben. Claro, está bien. Ahí está, ahí entiendo mejor. Justo Bueno, acá esa característica, bueno, es en el escenario de polímeros y es para esa constelación de copolímeros, ¿sí? Se llama copolímeros todo eso, porque son varios polímeros que cooperan para formar ese compuesto, estos distintos compuestos según las proporciones. claro. Sí, igual era más bien con la transparencia. Sí, Está bien. Bueno, gracias, profesora. bueno. Bien, yo tengo dudas en difusión cuando tengo el endurecimiento por carburización. A ver, no sé si puedo compartir la pantalla. Sí. Deberías poder. Sí. Ahí se ve, ¿no? Ahí está por venir. Bien. Mi duda es porque se eleva la temperatura. Para el acero tengo que elevar la temperatura por encima de los 927 grados. Es decir, que estoy en austenita. Sí. Y es una estructura que es FCC, o sea que es compacta. Y mi duda es, ¿no se supone que la difusión se da mejor en estructuras que son menos compactas, o ahí lo que me influye es la temperatura, que es alta y por ende aumenta el coeficiente de difusividad? No tiene que ver la difusión, tiene varios aspectos que contribuyen a que haya movimiento y no necesariamente tiene que ver con los planos compactos, y menos en un escenario de difusión
intersticial. Ujú. Entonces, Ah, ok. no juega un rol, sino que tiene que ver más con las relaciones de sitios intersticiales, la relación de sus características respecto al material que yo quiero difundir. Está bien, está bien. ¿Sí? No tiene que ver Ujú. con eso. Salvo que fuera, no sé, alguna discusión orientada, vos tenés material texturado, que quiere decir que tenés todos los granos orientados de la misma manera, y después hacer difundir un material que es sustitucional, es decir, que no es intersticial, y Ujú. que eventualmente hubiese algún tipo de preferencia, justamente tenés planos compactos, que dice que son planos con muchos átomos, con mucha posibilidad de tener vacancias, y de pasar más fácil de una posición a otra, porque están cerca, y Ujú. entonces allí este sustitucional podría tener, digamos, ser beneficiado con esa cuestión de que es compacto. Con una estructura compacta, está bien. Muy orientada, además, porque vos podés tenerla compacta, está muy bonito. Sin embargo, están todos orientados al azar en un policristalino estándar, que es lo más usual en tecnológicamente. Entonces, bueno, está bien, para este cristal, para este grano, de acá para allá era donde tenía el gradiente de concentración, y ahí yo tenía mi plano compacto, y entonces ahí difundía bien, pero resulta que después se encuentra con otro grano que los tiene para otro lado. ¿Sí? Claro, sí, sí. Entonces Pero ahí no va. entonces, y en este caso entonces, ¿por qué se elige, o sea, por qué se trabajan con esa estructura, digamos? Con FCC, con austenita. Porque esa es, a esa temperatura, se produce mucho mejor la difusión, pero porque ahí el que aporta es la temperatura, no tiene que ver tanto con... Ah, está bien. Y además Ah, porque